Obviamente que yo espero que al final todos los que están hoy empezando y más los que se vayan añadiendo sepan qué es la carta a los romanos. No hay un evangelio chiquito, evangelio grande, pero por decirlo de alguna manera es la representación en un solo libro de todo el evangelio de Jesucristo. Explicado cada tema que se ve en la Biblia a través de la gracia y misericordia de Dios, explicado punto por punto a través de estos 16 capítulos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que muestra el libro, la carta a los romanos? Bien, vamos a orar primero. Pues ya están en Romanos, ¿verdad? Me imagino que buscamos en sus Biblias rápidamente Romanos, ¿no? Vamos a leer los primeros 17 versículos y vamos a orar para continuar platicando de lo que es la carta a los romanos y dar un avance en el estudio ya. Dice de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos. Y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos tienes constantes en ti, Señor. Nos llamas hoy a comenzar una nueva carta, Señor, otra parte de tu palabra, Señor, de la palabra que es para salvación, Señor, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y Señor, queremos ponernos en tus manos. Quiero, Señor, que dispongas nuestros corazones, te ruego, Señor, para que se reciba tu palabra tal cual es, para que podamos entender toda la gracia a través de cada tema que vamos a estar viendo en tu carta, Señor, que tú seas quien nos defina, Señor, de tu propósito y Señor, todo lo que tengamos que entender. Pero te damos gracias por este tiempo, Padre, y te rogamos nos guíes, nos hables, nos confrontes, nos muestres el camino que hemos de andar, Señor. Te pedimos por las personas que has de añadir, Señor, y tu iglesia, Señor, los pueda recibir con gusto, con gozo y mostrarles quién eres tú. En el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan que la semana antepasada les pedí que voltearan a ver los espacios vacíos, que oráramos por la gente que iba a ocupar esos lugares? Y se dieron cuenta la semana pasada la respuesta del Señor. Y hoy ahí vamos. Ora, no por las sillas, te digo, las sillas las podemos limpiar o se pueden romper, lo que sea,
por la gente que Dios va a traer a ocupar cada lugar, no porque estemos llenos. Mira, hay que dar gracias a Dios por muchas cosas, pero hay que reconocer, y ahorita me tomo un minuto porque hay muchas cosas por que dar gracias. Cosas materiales como cosas espirituales. Se fijan que ya cerramos la puerta, ¿verdad? Si voltean para allá, está un aparatito ahí arriba, que está ya funcionando por fin. Gracias a Dios que puso en el corazón de hermanos ofrendarlo para la iglesia. ¿Qué diferencia va a hacer esto, no? Para cuando estemos aquí, ya, como dicen, ya casi se está yendo el calor, sí, pero viene el año que entra y ya tenemos aire acondicionado. Gracias a Dios. ¿No lo habían visto? Ni se había notado, ¿verdad? Lo acabamos de prender, perdón, debimos haberlo prendido hace como una hora. Pero nos robaron, se llevaron una guitarra, se llevaron el equipo de audio. Ayer en la conferencia, un pastor nos lleva una guitarra, ¿sí? Nos llevan una consola, esto es prestado, pero nos llevaron para poder funcionar con esto. Nos bendijeron de maneras que no tienen idea. No solamente fue la palabra, que fue lo más rico y es lo mejor, porque tu corazón viene satisfecho, pero si no vienes con la intención de hacerlo, hombre que fuiste, pues no te sirve de absolutamente nada. Tenemos que estar dispuestos a que lo que escuchamos y donde fuimos animados, vivirlo. Pero también hubo muchas cosas más, ¿sí? El que se ore por uno, el que veas cómo los demás se preocupan, teniendo sus propias cargas y sus propias batallas, que se preocupen por ti, por tu iglesia, no por el local ni por las cosas físicas, por la iglesia, porque al igual que yo les mencionaba, si tenemos la Biblia y tenemos forma de estar reunidos en donde sea, diría alguien abajo de un árbol, no, sin árbol, no te preocupes del árbol, donde sea, tenemos todo, pero Dios da mucho más, ¿sí? Y está proveyendo, ¿sí? Otros hermanos me dicen, no encontré unas bocinas, pero en la semana te las busco también para que ya tengan bien como lo podemos hacer, pero ellos saben más de equipo que yo y me dicen, ¿no? De esto. Gracias a Dios. Nos robaron, pero sabemos, si Dios permite algo, también sabemos que todo tiene un buen propósito al final, ¿sí? Entonces, hay que dar gracias a Dios por todo lo que hace, todo lo que da y por las personas que Dios utiliza para que eso suceda también, porque Él es el que lo pone en el corazón de cada persona, ¿sí? Entonces, pues hay muchas cosas, yo sé que está haciendo en la salud, en la salud física, en la salud espiritual de muchos, yo espero que de todos, porque todos necesitamos de alguna manera esa intervención del Señor cada día. Los tiempos no son buenos, dice la Biblia, son malos, y si nosotros creemos lo contrario, tal vez entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Dice, la verdad no está en nosotros, dice la palabra, ¿no? Dice que son malos y son malos. Y nosotros no debemos conformarnos a estos tiempos, pero por lo mismo tenemos que estar de la mano del Señor, conocerle más. Y este va a ser un buen tiempo. Les dije, los asusté la semana pasada, les dije 1 año y medio en Romanos. No, van a ser como 2. Pero vamos a ver cuánto quiere el Señor, ¿sí? Pero mi intención es que se reciba el mensaje. Por favor, oren por la gente. No tengo que decir nombres, no tengo que decir formas ni cosas. Simplemente oren, porque oran por ustedes, oran por nosotros. Se entusiasman así como nosotros cuando los vemos a los demás pastores y sabemos de sus iglesias, sabemos de sus problemas y también nos entristecemos, pero también nos damos cuenta que es lo mismo en todas las iglesias, ¿sí? Pero también tenemos el mismo Dios y el mismo Dios de gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Y ahí es donde descansamos, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, en la carta, no sé si ustedes sabían todos los temas que voy a ir describiendo.
si ya los han considerado, si los han visto o si los sabían de alguna manera, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? Pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Cómo afecta el pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Vamos a ver la ley. ¿Por qué tantos le ponen las cruces casi a la ley? Pero la ley, ¿por qué puede ser buena? ¿Por qué no es buena en cierta forma para nosotros? ¿Por qué la ley? Sí, juicio. Vamos a ver qué es el juicio, qué es lo que viene en base a eso. La fe, entenderla correctamente. Y la fe, cómo se manifiesta y cómo se crea en nosotros esa fe, o cómo llega a nosotros la fe, las obras. No es por obras, no, pero si no hicieras nada para el Señor, pues, o sea, necesitamos entender bien cuáles son las obras. ¿Sí? Hablamos en lo de la iglesia sana acerca de buenas obras, y varias veces, porque el Señor nos dice a través de su palabra que fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Las cuales preparó en Él mismo desde antes, ¿sí? Para que estuviéramos en esas obras. La gracia, ¿y qué es la gracia? Y cómo podemos valorarla, vivirla y recibirla de Dios, ¿no? Justificación. ¿Quiénes tienen dudas de estos temas? ¿Sí? ¿Qué es la justificación realmente? ¿Qué es la santificación? La elección. Y también otro tema controversial también, ¿no? Plan de salvación. ¿Cuál fue el plan de salvación? Eso lo repetimos constantemente, pero a fondo en una sola carta donde te va escribiendo cada cosa como si fuera. Este es el diccionario del Evangelio, para que lo entiendas así. ¿Sí? El Romanos. La obra de Jesucristo, de Cristo, ¿cuál fue realmente su obra? La obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucede en nosotros? La esperanza del cristiano, ¿en qué se basa? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el cristiano y todo ser humano que realmente llegara a conocer a Cristo? Porque todos tenemos esperanza de hacer, de ser, de darnos a conocer, de que nos vean, y como dirían algunos pastores, que yo no comparto eso, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Quiero que me quemen, que me avienten a donde sea, ¿no? No importa, ya ese cuerpo no tiene nada. Sí, mi alma va a estar con el Señor. Yo sí quiero que yo donde quiero que esté mi nombre es en el libro de la vida. ¿Sí? Y ahí es donde deberíamos querer que todos aparecer. ¿El epitafio qué? ¿Hizo, no hizo? ¿Fue, no fue? ¿Murió a los 100 años? ¿Murió a los 50? Pasan 50 años más, no, nadie se va a acordar de ti. Se va a morir otro José, van a pasar encima de las tumbas, se van a quebrar y se van a caer ahí encima. Ya se olvidaron del otro muerto. Como si fuera uno más importante que otro, ¿no? Realmente, para Dios, ¿qué alma es más importante? ¿Sí? Y ve nada más cómo se armó el revuelo en torno a esto. El plan de salvación, obra de Jesucristo, obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y vida de la iglesia también. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, más de la iglesia sana, no, más de la iglesia de Jesucristo. Sí, vamos a estar viendo a través de este tiempo qué lugar ocupan los judíos y los gentiles en el propósito de Dios, y para eso también ver quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles. ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía de la iglesia, la historia del mundo a través de Pablo, usado por Jesucristo para dejarlo por escrito? Y el significado y mensaje realmente del Antiguo Testamento, porque no hay nuevo sin antiguo, es el mismo Dios, ¿sí? Los deberes de los cristianos, deberes, no las opciones, sugerencias para los cristianos, sino los deberes cristianos, los principios de ética y de piedad personal. Todo esto lo vamos a estar viendo en la carta a los Romanos, ¿sí? ¿Quién la escribió? Ya lo mencioné. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo, ¿sí? Llamado apóstol a los gentiles. También lo vamos a entender por qué llamado apóstol a los gentiles, porque le dijeron, pues que a ti no queremos saber nada, pues ahí quédense ustedes con eso. Yo me voy y le hablo a los que sí quieran escuchar, ¿no? Y así somos todos los pastores, ¿lo creen? Pues le hablo al que quiera escuchar, ni modo. Yo no voy a encasillar en quien no quiera escuchar, ¿sí? Pero así debe ser, buscar los oídos para que la gente se salve. Y esto es lo que hacía Pablo, el apóstol Pablo. Ustedes saben, la mayoría saben cuál fue el proceso de conversión, ¿no? Sí saben quién era él. Perseguía a cristianos. Él, creo que según lo que él menciona,
podría decirlo sin equivocarme, que es el hombre más celoso de Dios que ha habido antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo en su vida y después de Cristo en su vida. Antes de Cristo era muy celoso, tan celoso que consideró a la secta de los cristianos herejes. Los persiguió, secta de cristianos, porque así les llamaban, eso era una secta. Secta de fariseos, secta de saduceos, secta de cristianos, que no significaba lo que significa el día de hoy, obviamente, sino era como el partido tal, partido tal, partido tal. Y así los veían, ¿sí? La secta de los cristianos los consideraba herejes y estaba persiguiéndolos para entregarlos muchas veces a la muerte. Y ese era Pablo, o sea, San Pablo era él, ¿sí? Por un celo tremendo no podía escuchar hablar mal o hablar diferente de lo que él creía, porque él conocía mucho del Antiguo Testamento. Él lo tenían a flor de piel y por lo mismo el celo le hacía hervir la sangre, ¿no? Y tenía que ir a buscarlos a kilómetros, a cientos de kilómetros donde le dijeran que había cristianos, ir por ellos y traerlos a enjuiciar. Ese era Pablo. Y después de la conversión, después de que Jesucristo lo confronta, también se volvió el más celoso de los que vemos aquí, de todos los cristianos, y apedreado, perseguido, golpeado, encarcelado, de todo le pasó a Pablo, y no le quitaron las ganas de servirle a su Señor, llevándole la verdad del Evangelio. Y él escribió a los romanos, oye, imagínate, si ya era difícil hablar a los judíos, imagínate los romanos, que eran el imperio dominante, y que aparte ya creían peligrosos a los cristianos, ¿no? Y Pablo fue quien fue utilizado para esto. A Pablo, él mismo, en el primer versículo que vamos a estar viendo aquí, él dice que Dios le llamó, Dios le apartó para el Evangelio, Dios mismo le llamó para ser el siervo de Jesucristo y para anunciar. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué decimos buenas nuevas? Obviamente porque había malas, ¿sí? No es, para muchas veces se ha predicado un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Pues sin Jesucristo, tu plan maravilloso va a ser aquí, pero en la eternidad vas a terminar en el lago de fuego y azufre, ¿sí? Con el falso profeta, con los que le siguieron, con la serpiente antigua, con Satanás, en el lago de fuego, condenados por la eternidad. En Jesucristo, aquí puede irte. Créeme que cuando se predica prosperidad, tal vez algunos han escuchado, o más bien algunos no han escuchado la predicación de la prosperidad, y es: Dios te puede dar todo, tú decláralo, tú pídelo, y se te va a dar, ¿no? Entonces declaramos que vamos a tener ese terreno y nos lo van a construir. No es, pues yo quisiera, ese es mi deseo. Y Dios lo puede hacer, ¿sí o no lo puede hacer? Pero no nos llamó a hacer eso, porque si no es su voluntad, no me va a dar nada. Ni salvar a una persona que ame yo mucho y que esté en fase terminal o con una situación muy, muy crítica de salud. Tampoco, si no es propósito de Dios. Pero puedo orar por ella, y es necesario estar orando por esa persona. Por salvación, por sanidad y salvación, si es que no conoce a Jesucristo. Pero no sé si me lo va a dar o no. Pero yo tengo que estar tranquilo. Y a veces eso es lo que desanima a la gente. Les he dicho que se acerca al Señor, pero es lo que vamos a entender aquí: el propósito de Dios para Dios, no el propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Sino el propósito de Él, porque aquí Pablo dice que Dios le llamó para anunciar su evangelio, ser siervo de Jesucristo. Siervo, recuerdan ustedes, doulos, esclavo, significa esclavo, ser esclavo de Jesucristo. Él no se considera
alguien que le sirve solamente, sino él se considera alguien que tiene que obedecer tal cual a lo que diga su Señor. ¿Por qué? Porque le salvó, porque le dio vida eterna, porque le rescató de las tinieblas, porque le dio una esperanza que él no conocía. Recuerdan que hay gente que se la pasa tocando puertas, sobre todo los domingos en la mañana, como que no te quieren dejar ir al servicio, no quieren ni salir hasta que se vayan. Y bueno, están tocando ahí puertas. ¿Sabían que ellos no tienen una seguridad aún de qué va a pasar? Ellos están esperando a ver si les toca llegar con el Señor. Bueno, así estaban los judíos, porque cuando veían que caían en algo, ya la regamos. O hacer sacrificios, llevar a los animalitos, demás, estar horas en oración y nosotros aquí nos va a describir precisamente por qué la gracia es suficiente para nosotros, si es que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir y hemos venido de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, ¿sí? Entonces, lo vamos a entender y vamos a entender por qué Pablo, este hombre que fue perseguidor, y él lo reconoce, y no sé, hay mucha gente que habla que tal vez era una enfermedad lo del aguijón en la carne, de que él habla, que pidió 3 veces a Dios que le quitara esa situación, y Dios le dijo ¿qué? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le contestó Dios, le contestó a Pablo cuando él dice, oye, esto me duele, bástate de mi gracia. Yo creo, algunos comentaristas creo que también lo ven de esa manera, que esa carga de haber perseguido a los hermanos y haberlos llevado a la muerte era lo que más le pesaba a él, más que cualquier situación física. Dicen que era miope, que estaba, o sea, mal, imagínate, apedreado a muerte. ¿Cómo termina? No había sanatorios u hospitales de ortopedia y traumatología como para irlos a atender. Entonces hay veces que tal vez veías gente con los brazos torcidos, las piernas mal, ¿por qué? Por caídas y fracturas que no se pudieron reponer, cosas así, ¿no? Y a este hombre lo apedrearon a muerte. Les digo a muerte, fue a muerte, por lo que él mismo menciona, ¿no? De que conoce a alguien que hace 14 años, si en la carne, si en el espíritu, no lo sabe, pero subió al tercer cielo y escuchó cosas que es imposible reproducir o repetir, ¿no? Pero este hombre nos va a explicar, o Dios lo va a utilizar para ver el contenido del Evangelio en la explicación de la salvación por gracia, porque muchas no lo entendemos y seguimos creyendo que cuando entonces nos comenzamos a portar bien, ya estamos haciendo más méritos para ganar más o llegar más cerca de Dios. Y no es así. No puedes hacer absolutamente nada para llegar al cielo. Nada puedes hacer sino arrepentirte de tus pecados y poner tu vida en manos de Jesucristo. No hay otra forma. ¿Sí? Solamente creer en Jesucristo te salva. Nada más. Solo creer en Jesucristo salva. Por lo mismo es, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sí? Bien, pero también vamos a ver por qué la confusión de la salvación por obras, la salvación por fe, por qué, cómo siendo él, ese hombre tan estrictamente comprometido con su estatus de fariseo, que ahora el ser fariseo es, lo peor entre los cristianos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los ven como legalistas, como lo peor de lo peor. Pero en ese tiempo era el top de la parte eclesiástica, o sea, era el más celoso de todos en cuanto a Dios, los que conocían al Señor porque sabían las Escrituras y querían hacer que se cumplieran esas cosas. Era una posición privilegiada ser fariseo. Ahora no, ahora dicen fariseo por cualquier cosa.
No es que, ¿sabes que no vayas a ir? Uy, fariseo. ¿Sí? Oye, no te pongas esto. Uy, fariseo. No, no saben ni qué significa. Pero si me dicen fariseo por hablarles de la palabra y decirles que hay que vivir de acuerdo a ella, pues que me sigan diciendo fariseo. Realmente, lo que yo veo en la Biblia es lo que tengo que anunciar. Y es lo que vemos en la Biblia, dice Santiago, lo repetimos seguido, ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? Es muy, muy sencillo, pero a veces no lo entendemos. ¿Qué? Vivir la palabra. Vivir de acuerdo a lo que leemos, al Dios que conocemos, a nuestro Salvador Jesucristo. Y de esa manera honrar su nombre, ¿no? Su salvación a nosotros. ¿Sí? Él dijo, Pablo dijo en Hechos, bueno, se registra en el libro de los Hechos, el capítulo 26, versículo 5, dice Pablo así, tal cual, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Sí? O sea, no se avergonzaba de eso, al contrario, el testimonio que tienes de antes siempre va a servir para alguien. Fíjate que yo te puedo hablar de lo malo que son las drogas y cómo te pueden encadenar o llevar a la perdición las drogas, pero nunca te voy a poder manifestar que yo no lo viví en mi carne, en la drogadicción. Te puedo testificar de otras cosas, pero no de drogas, pero una persona que lo vivió, que Dios le rescató de ahí, te puede hacer un retrato más vívido de lo que significa y cómo se vive realmente en la carne, en la mente, en la dependencia real de eso. No, yo te puedo hablar de lo malo que es, yo te puedo hablar de a dónde te puede llevar, pero esa persona te puede describir qué se siente. Y así como les he mencionado que he conocido personas que son ateas, que te conocen la Biblia mejor que muchos de nosotros. Génesis, Apocalipsis, te hablan por capítulo, te hablan por versículo, pero no creen en Dios. Te pueden hablar de Dios, pero no te van a hablar del poder que está dentro de ellos porque no lo tienen. A lo que una persona que tal vez, saben que hay mucha gente que ha aprendido la Biblia de memoria porque no saben leer y escribir, y la han aprendido de memoria, pues, escuchando. Bueno, esa gente, si el Espíritu de Dios está en ellos, te puede hablar, o sea, puede impactar, te puede decir qué se siente tener al Espíritu Santo dentro, hablándote, guiándote, cambiando, transformando tu vida, lo que no puede hacer otra persona que por más conocimientos que tenga de la Biblia no tiene el poder del Espíritu Santo en ella. ¿Sí? No es solamente conocer, es realmente tener el Espíritu de Dios en uno. Era un judío fervoroso, así dice en Filipenses, en la carta a los Filipenses que él también escribió, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿me vas a hablar de tus credenciales? Dice, yo también te puedo hablar de las mías. Dice Pablo, ya en su tiempo perseguido, ya en su tiempo encarcelado, ya en su tiempo que ya no lo querían escuchar tan fácilmente, que él buscaba la oportunidad que Dios le diera para hablar del Evangelio. Dice, circuncidado al 8º día, ¿eso está en la ley? Sí, está en la ley. Del linaje de Israel, o sea, del pueblo elegido, ¿sí? De la tribu de Benjamín, imagínate, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué era? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué era? Irreprensible. ¿Quieres credenciales? Pablo las tenía. Pero después de eso dice, pero todo esto para mí es basura. ¿Sí? Y de verdad, hay nuestras cualidades, nuestros conocimientos y habilidades
nos sirven para sobrevivir. Pero si nos sirven para gloriarnos de nosotros mismos, nos estorban mucho. Nos tenemos que gloriar solamente, dice Pablo, en el Señor. Y eso es lo que nos muestra, ¿no? Como hijos de Dios ya entendemos que todo es de Él. Yo no tendría nada, ni conocimiento, si no me lo hubiera dado a Él. Nada tendría. Él es. Él conocía por la misma razón la naturaleza profunda de lo que es la religión, ¿sí? Pero también ya estaba viviendo en la gracia. ¿Y cómo identificar la ley para muerte, ¿sí? La ley del pecado y cuál es la consecuencia, pero también cómo vivir de acuerdo a la misericordia de Dios, ¿no? Y buscar esa gracia, como dice también el libro de los Hechos, para que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado. Palpando, dice, como a ciegas, ¿no? Dice, de hecho, en Romanos capítulo 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan que da una desanimada Santiago cuando dice, mira, tratas de cumplir toda la ley, no matarás, no robarás, no codiciarás, toda la ley la tratas de cumplir, vas bien, llevas 10 de 10 y en una te resbalas en la codicia, ¿sí? Ya mataste a alguien por equivocación, otra, no, te resbalas en así somos de descarados, podemos reírnos, pero de verdad que sí, somos así de descarados, podemos caer en una, dice, y ya fuiste culpable de toda, porque toda es como si la ley se estuviera, por ponerlo de alguna manera, puedes poner la ley de Moisés en cuentas, una letra por cuenta, o puedes poner del 1 al 10, pues en la cuenta 1, 1, 1, pero hilvanado con un solo hilo. El momento de que le arrancas una, ¿qué le pasa a tus cadenitas y demás cuando se revientan? Por todos lados botan, ¿no? Y dice, no se cayó una cuenta, no se me desbarató todo. Exacto, o sea, queremos caminar con Dios de acuerdo a nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Bueno, trata de cumplir la ley, le dice Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, no vas a poder. No vas a poder. Entonces no vamos a poder ser justificados. No es lo mismo, les decía, una persona que venga a hablarte de algún tema que no haya vivido. Yo te puedo hablar también de divorcio porque mis padres se divorciaron, pero yo no me he divorciado. Y solamente una persona en esa condición sabe qué se siente, sabe cuál fue la batalla, saben cuál fue el periodo y cómo trató Dios con ellos. Yo te puedo decir, Dios es suficiente para eso. Yo te puedo decir, Dios es suficiente para que te saque de la droga, para que te dé esto, para que te conforte, pero no puedo necesariamente decirte, es más, no puedo decirte, sé lo que sientes, me imagino tal vez lo que sientes, me imagino que es doloroso, me imagino que te está pesando mucho, me imagino, pero no puedo saberlo porque no lo he vivido, ni quiero, sí, ni quiero, pero Pablo no fue Pedro, no fue Juan, no fue Andrés, que iba pasando Jesús y le dijo, sígueme, sígueme. No tenían un trasfondo de perseguidores de la iglesia, no tenían un trasfondo de burlarse de ellos, de quererlo matar ni nada. Pablo sí. Entonces Pablo no es mayor que los otros, pero él puede decirte, yo sé realmente cómo se vio la gracia de Dios en mí cuando yo estaba perdido plenamente a estar salvado y seguro en Jesucristo, porque a los demás estaban olvidados, no perdidos, bueno, también perdidos, pero olvidados más bien. Y pasa su maestro y les llama y van a seguirle, y ahí caían, ¿no? Pero ya seguían con él, porque Pablo también cayó. Dice,
hago lo que no quiero. También lo vamos a ver aquí en Romanos. Hago lo que no quiero, me encuentro haciendo lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí. ¿Qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién le librará? Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sí? Porque esto va a tender a irse al lodo siempre. Y lodo por decirlo bonito, ¿no? Hablan de algo más feo, ¿sí? Va a tender a irse allá, allá, allá. Mis ojos siguen siendo carnales, mis deseos siguen siendo carnales, mis necesidades siguen siendo carnales, pero el Espíritu de Dios habita en mí y me lleva a que reflexione, que entienda que mis ojos tienen que subir más, verlo a Él. Y eso nos vamos a estar viendo a través de la carta a los Romanos. Llegó a ser celoso por la misma razón, ¿sí? Tener esa capacidad de sí mismo no fue de él, fue de que Dios le preparó para que pudiera enfrentar esas condiciones, esas situaciones. Pablo hablaba de él, Pablo mostraba el Evangelio en lo que había sucedido en su vida también, ¿sí? Dice él, ay de mí, ¿sí qué? Si no se anunciar el Evangelio. Se he querido evitarlo, o sea, ya de plano, o sea, no era Superman, ¿sí? No era Superman, era Pablo, un hombre de carne y hueso. Y en algún momento más, en el tiempo de que lo llevaban a Roma, en el barco, en la nave, ya detenido, está la marea, están ya en peligro de morir o de naufragio. Y Jesús le habla directamente a él y dice, tú tienes que llegar a Roma, así que no te preocupes, y no se va a perder ninguno, pero tú, o sea, el fin es que tú anuncies el Evangelio en Roma, tú vas a llegar a Roma, pase lo que pase, termines en el fondo del mar, termines en una isla desierta, tú vas a llegar en algún momento a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a cumplir su propósito, su obra, queramos o no queramos, como dirían los pastores, a pesar de nosotros mismos. La va a cumplir en nosotros. Y por eso él utilizaba esto, su vida también, para mostrar que estando en la cárcel podían estar cantando. Después de que los azotaron, están cantando alabanzas a Dios, tanto así que creen en la cárcel, en Dios mismo. Y esto no es otra vez por sus fuerzas. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad, dice Pablo. En tu debilidad, en lo que tú no puedes, en las cosas que tú no puedes controlar, si tú eres hijo de Dios y pones tu vida en sus manos y tus cargas están ya dispuestas en Él, te va a mostrar su fortaleza en ti. Pero si sigues peleando en tus fuerzas, va a ser como aquellas películas en la arena movediza, ¿no? Que no te muevas, pero ¿cómo me dejo de mover si no o sea, quiero luchar hasta el último momento, pero es que si no te mueves no te ahogas. Y va a ser más fácil que te rescate. Y así es, algo así es cuando estamos con el Señor. Sí, y Pablo nos lo va a estar describiendo todo esto, cómo él vive el Evangelio, cómo lo describe, cómo Dios lo utiliza para plasmarlo en Romanos desde el inicio. Sí, entonces él te va a hablar de lo que ya Dios puso en su corazón, en su mente, para que llegue a nosotros. Como ¿quieres una explicación de lo que es el Evangelio? Una explicación que te va a llevar algo de tiempo. Vamos a ver Romanos. ¿Sí? Quienes dicen que la joya de la Biblia, no, la Biblia misma es una joya. El punto es que cada libro tiene un fin, y este fin es de que conozcamos todos estos temas, los veamos representados por Pablo, pero entendiendo que es la voz de Dios, la que nos está describiendo todo lo que él era. Pablo dijo en
que fue nombrado apóstol a los gentiles. En Romanos capítulo 11, versículo 13 lo vamos a ver. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Quiénes son los gentiles? Exacto, los no judíos. Fuera de los judíos, todos son gentiles. Todos somos gentiles. ¿Sí? Hashtag, ¿verdad? Dirían, todos somos gentiles. Bueno, pero dentro de los gentiles, solamente los que creemos en Jesucristo somos salvos. Pablo es el apóstol a los gentiles, pero aún así, aún escuchando el evangelio, nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Le escribe a los santos que están en Roma, porque la mayor parte eran gentiles. Quiere ir a verlos, quiere llevarles la predicación directamente de él, ¿sí? Y Pablo, con todo y lo que acabamos de hablar de él, diríamos de verdad, nos figura así como que el Superman de la religión, valga, del catolicismo. Lo ven como un santo, pero todos somos santos. Es el que nos muestra aquí cómo cada uno de nosotros llegamos a ser santos a través de Jesucristo. Es el hombre que utilizó, católico quiere decir universal, ¿ok? También vamos a especificar en eso. Salimos de ahí, si salimos de ahí, no vamos a regresar, no regresaremos. Pero si salimos de ahí, pero quiere decir universal, de hecho, pero nunca lo mencionamos casi los pastores, se habla acerca de mantenemos una religión universal, porque Jesús es el mismo Dios, pero el tema es que no creemos ya lo mismo. Ahí la diferencia está radicalmente manifiesta. Pero somos santos, nos va a mostrar por qué somos santos, cómo es que esa santificación viene a nosotros y cómo es un trabajo que inició y no termina hasta el día que estamos delante del Señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a mostrar? En dos cosas. Un resumen completo, total del Evangelio, cómo vivirlo. Así. Tenemos que estar dispuestos. Si yo cumplo el propósito de Dios al escribir Romanos para presentárselos a ustedes, espero que al final de este tiempo ya no tengan dudas de lo que dice la palabra en general. Ya no tengan dudas de Dios, de seguirle, de caminar con Él en fe, de dar pasos de fe, creer en tu iglesia, creer en compromiso, no es a ver si puedo, no es a ver si siento el llamado, a ver si siento, no es porque sé que Dios me necesita en esto y sé que vamos a estar comprometidos con el Señor. Si yo cumplo con presentarte correctamente la palabra y tú con diligentemente recibirla y estudiarla también a través de tu Biblia, ¿sí? Vamos a ir bien. Si terminamos esta carta, el Evangelio va a estar claro para nosotros y el compromiso va a ser, ya no va a sentirse una carga, un peso, sino un gozo servirle al Señor. Y yo voy a decir, tú vas a decir, cualquiera de nosotros va a decir, sí, soy siervo de Jesucristo. Y no solamente de nombre, sino porque le sirvo a mi Señor. ¿Sí? En general, se divide de esta manera. Varios lo dividen de varias formas, pero en general, esto es, vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 11, la definición completa del Evangelio. Después del capítulo, intercalados, entre el 9 al 11, más o menos 9 al 12, cómo se cuál es la relación con el Evangelio del ser humano, y al final del 12 al 16 la aplicación práctica del Evangelio. ¿Sí? Recuerdan varios que en el capítulo 12 nos habla acerca de que no nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestra mente de acuerdo a lo que Dios quiere, y de ahí comienza a describir dones, ¿sí? Y cómo vivir esos dones, cómo por ejemplo al final que le dejemos lugar a la justa ira de Dios, que no maldigamos, que a los enemigos
darles lo que pidan y cosas así, o sea, son cuestiones prácticas ya a través de ahí. ¿Cómo se vive realmente el Evangelio? No solamente retenerlo, sino quieres una aplicación práctica, y yo muchas veces me refiero a Efesios capítulo 4, ¿no? Donde habla, ¿quieres saber cómo vivir ya de acuerdo a tu nueva vida en Cristo? Dice, ¿detectas algún área con problemas en tu vida, alguna dificultad, o más claramente hablando, tienes algún pecado así que de plano ya lo hayas notado? Es raro que no lo notemos, ¿eh? Que ya lo hayas notado bien, sí. Dice Pablo cuando escribe a los Efesios, el que hurtaba, no hurte más. De la misma manera, para cualquier situación, ¿no? La forma práctica de vivir la fe es, deja de hacer lo que no es correcto, ¿sí? Haz lo que tienes que hacer bien. Buenas obras que Dios preparó de antemano porque nos vemos en ellas. La primera buena obra es anunciar el Evangelio, representar a nuestro Señor Jesús dignamente y poder vernos a través de la palabra como santificados, justificados, sí, amados por Dios y dispuestos ya, dice también Pablo en Efesios capítulo 1, ¿no? Limpios y sin mancha, para presentarnos limpios y sin mancha delante de Jesucristo. De ahí es donde vamos a entender qué significa todo eso. Eso es lo que vamos a ver a grosso modo, y empezamos con esos, no con los 17 versículos, sino con los 7 primeros. Tenemos algunos minutos más para no irnos sin comenzar la carta. Y ya leímos esos primeros 17 versículos, pero dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, pensando en todo esto, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya vimos varios puntos, ¿no? Primero el versículo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Nadie te hace siervo de Jesús, nadie puede hacerte siervo, nadie se puede hacer solo siervo de Jesucristo. Si Dios no pone en ti un arrepentimiento, porque también el arrepentimiento lo pone Dios, y no pone en ti la vida eterna delante en Jesucristo, no puedes ser su siervo. Si Él tiene misericordia de nosotros, nosotros ponemos nuestra vida en sus manos y decimos, yo creo en Jesucristo, porque con la boca, ¿qué hacemos? Confesamos para salvación, pero en el corazón creemos para vida. Capítulo 10 de Romanos, ¿recuerdan? Tenemos que poner a Jesucristo en primer lugar, tenemos que entender su sacrificio en la cruz por nosotros, su derramamiento de sangre para pagar, para hacer el último sacrificio para pagar nuestros pecados. Y entonces Pablo entendió esto, él lo perseguía. Y Pablo entendió esto y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y soy llamado por él mismo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Entonces no son palabras así como, ay, el apóstol. ¿Y ahora hay apóstoles el día de hoy? No hay apóstoles el día de hoy, pero si ustedes buscan en algunos canales o prenden en YouTube, van a encontrar un montón de apóstoles. No hay apóstoles el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, profeta, entendiendo bien la palabra, es todo aquel que habla palabra de Dios. Entonces aquí estoy yo haciendo las veces de profeta, te estoy hablando de la palabra de Dios, pero no de aquellos profetas que yo profetizo en tu vida que va a pasar, no, tampoco, ¿sí? Esos son adivinos y Dios condena ese tipo de cosas. Sí, los condena, literal, las condena. Pero no hay apóstoles. El día de hoy Pablo fue el último apóstol.
¿Por qué razón no hay apóstoles? Porque en Hechos capítulo 1 habla acerca de las características que tenía que tener un apóstol, y el apóstol tenía que haber visto a Jesucristo, escuchado a Jesucristo, ser instruido por Jesucristo, y Pablo fue el último, aún después de la muerte de Jesús, que tuvo el encuentro con Jesús, y Jesús mismo, porque lo menciona en el capítulo 11 de 1 de Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice: yo mismo recibí del Señor, ¿sí? Y Jesús mismo lo instruyó. Entonces el último apóstol es Pablo, pero Pablo habla también de los apóstoles. ¿Son otros apóstoles? Yo no soy apóstol, sí, igual que Pedro, que Juan, sí, que Andrés, que todos los que estuvieron, fueron llamados por Jesús y enviados por él a llevar el evangelio y que se multiplicara, sí. Pero de alguna manera, si lo quieres ver así, todos somos apóstoles, porque todos estamos llamados a llevar ese evangelio, sí, pero no como título nobiliario, casi dentro de la iglesia no hay apóstoles, sí, el día de hoy. De este tipo, de esta forma no lo hay, pero él sí lo era, y es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes en sus profetas, porque en las escrituras habla acerca de Jesucristo, y Jesucristo venía como las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Llegó el Mesías, él era el Mesías, el ungido, Jesucristo. Cristo del Mesías ungido significa lo mismo, ¿sí? El elegido de Dios, ¿para qué? Para la salvación de todos nosotros. Y él era, y lo había prometido desde antes en las Santas Escrituras, y fue manifiesto en su Hijo, en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y diría Pedro: el que ustedes crucificaron, les dice así en su cara en el capítulo 2 de Hechos, cuando viene y dice: andan todos borrachos, por eso hablan así. No les entendían, no entendían todos la lengua, sino aquellos que te podían entender cada una de las lenguas, porque venían de esos lugares, ¿no? Dicen: andan todos borrachos. No están, eso es estar llenos de mosto. Andan todos briagos, llenos de borrachos. No, esto es el poder de Dios. Si el Espíritu Santo había bajado sobre ellos, había descendido sobre ellos, y les estaba dando la capacidad de comunicar el evangelio a cada uno en su idioma, porque estaban entendiéndolos. ¿Y qué sucede? Que empieza a predicar Pedro y les dice: ese Jesucristo que ustedes crucificaron ha venido a ser, ¿no? Y Pablo está hablando de este Jesús. Aquí se manifestó en él, en Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne. Y recuerdan que a través de María era descendencia de David. Tenía que ser del linaje de David para ser el Mesías, si no, no podía hacerlo. José también era, pero que José no fue su padre, ¿sí? Fue Dios quien lo engendró en María, y ahí se cumplió precisamente la profecía, y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿A través de qué? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A mí no me cuentan, yo lo vi, ¿sí? Eso dice Pablo. Pero Juan lo dice más claro, ¿no? Lo que tocaron nuestras manos, que palparon nuestras manos, ¿sí? Tocante al verbo de vida, o sea, lo teníamos enfrente. Imagínate a Dios tenerlo enfrente, en un cuerpo humano. Y escucharlo, y poder compartir lo que recibiste de él. Pero era complicado incluso para aquellos que estaban alrededor de él entender esto, porque cuando él resucitó, cuando Jesús resucitó, que se para en medio de todos los discípulos, ¿recuerdan cuando Tomás dijo, yo hasta que no vea, hasta que no pongan mi mano en su herida, no voy a creer? Y que se para él y Jesús en medio de todos ellos, con las puertas cerradas, ¿no? En medio de todos ellos, y les di, ¿qué sucedió? Lucas capítulo 24, versículo 45, dice:
Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate, nada más, nosotros le hemos añadido un montón de flores cada vez que hablamos del Evangelio, pero dice aquí, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde aquí. Uy, es que si yo les digo a aquellos que están pasando esas dificultades, que se arrepientan, que son pecadores, me van a mandar por un tubo. Entonces, ¿qué quieres decirles? No, es que yo quiero hablarles de un Dios que los puede sacar de todos sus apuros, que les puede sanar de todas sus enfermedades, que les puede dar todo lo que ellos quieran. Como de qué de privilegios gozan, ¿no? Podríamos pensar. Ahora, ayer decía un pastor, no me malentiendas, pero lo primero es, dice, primero es salvación. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás Dios lo puede hacer. Que lo quiera hacer, o sea, que esté en el propósito para tu vida es otra cosa. Pero no te desanimes de Dios, porque lo que Dios quiere es que estés con Él eternamente. Y Él no se desanima de ti. Dice, yo no me avergüenzo de llamarles hijos. Digo, a ver, hermanos, dice Jesús. No, pues claro que no. Tal vez nosotros, entre nosotros, a veces sí nos avergonzamos. Pero Él dice, no, porque yo sé quiénes son. Y yo sé que son pecadores que necesitan arrepentimiento. Y yo sé que son pecadores que necesitan ver la gracia día a día y buscarla y saber que ahí está y decir, perdóname, Señor, nuevamente. Y ahí está. Pero recuerden, si buscamos comida, Él nos va a dar comida. Pero si buscamos vida eterna, vamos a estar con Él eternamente. ¿Sí? Si buscamos que nos resuelva un problema que a veces ni problemas son, ¿no? Simplemente son deseos, necesidades creadas, ni siquiera algo que sea de verdad como el alimentarme, como pero Dios, aún así, muchas veces nos argumentamos o nos defendemos con esto. Dios conoce, Dios te conceda todos los deseos de tu corazón. Diría también otro pastor ahí en la conferencia, pero muchas veces deseas hasta que te deje ya sin mujer. Dice, no inventes, o sea, ¿cómo Dios crees que va a hacer eso? Dios te va a conformar y va a transformar y va a confrontar para que tú entiendas el propósito que tienes de tener a esa persona al lado y cómo amarle de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo tú como hijo de Dios tienes que buscar a tu Padre para que te muestre qué hacer? ¿Sí? Es diferente. Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, fíjate quiénes, aquellos que fueron enviados para predicar el Evangelio, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dirían, entonces todos son apóstoles otra vez, apóstoles tal cual Pablo, no, pero obviamente a través de ellos el Evangelio llegó hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. ¿Sí? Y como les digo, ok, entonces queremos hacer en un sentido general, todos somos apóstoles, tenemos que anunciar el Evangelio. Somos enviados a hablar de Jesús, a hablar de Dios, a darlo a conocer, pero no a darlo a conocer, bueno, entre los hermanos ya, sino los que no lo conocen. Dice en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por cuántos murió Jesús? Sí saben que hay una corriente diferente que habla de que solamente por los elegidos.
Bueno, yo personalmente creo que Él eligió al ser humano para ser salvo, pero solamente que necesitas cumplir el requisito de arrepentirte y creer en Jesucristo. Yo creo que murió por todos. Nosotros creemos que murió por todos, pero que solamente aquellos que saben, que entienden esto que les voy a leer, dice, y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Murió por todos, dice Pablo, que va a él a predicar, sea como sea, estén donde estén, si son judíos, si no son judíos, va a hablar, dice, para que predicando a muchos, a ver si algunos, unos pocos se salvan. ¿Sí? Él sabe cuál es nuestro corazón, Jesús se lo ha enseñado, ¿no? Que él mismo es, fue necio, él mismo se dejaba ir por la carne, pero porque todos somos así. No, les digo otra vez, no fue Superman. Superman es fantasía, viene de la fantasía, ¿sí? Él era como nosotros, pero Dios lo utilizó para que nosotros conociéramos también más de Él. ¿Qué más te puedo decir el día de hoy? Podemos seguir hablando y terminar un capítulo, 8 de la noche. Pero creo que aquí vamos a terminar el día de hoy. Este es solamente el inicio. De esto vamos a hablar, del Evangelio. Entenderlo bien, entender por qué Jesucristo, ¿sí? Pero tienes que tener bien presente siempre que comiences, que busques en la Biblia, que busques a Dios, que Él te compró, que Él pagó por ti, que Él es tu Señor, que nosotros, si algo podemos aprender de 7 versículos, es que si estamos aquí es que porque fuimos llamados, si estamos aquí es porque deberíamos ser siervos, porque Él ya nos considera siervos. Deberíamos ser siervos de Jesucristo, tal cual, pero Él ya nos considera, pero llamados por Él, para anunciar de Él, para conocerle más, para crecer juntos, para amarnos juntos, amándolo a Él, a mostrar ese amor a Dios entre nosotros mismos. Amén. Aquí vamos a parar el día de hoy y la siguiente semana seguimos adelante con el Evangelio, una vez dada la introducción. Vamos a orar para terminar en alabanza.